una década de la Revolución Pingüina, uno de los hitos más importantes de la educación chilena tras el retorno de la democracia fue la llamada Revolución Pingüina de 2006. Aquel estallido social consiguió que las voces de los estudiantes impactaran en la discusión y diseño de las políticas públicas en educación, logrando la revisión de bases institucionales del sistema educacional. A 10 años del comienzo del movimiento estudiantil, la U de Chile pone en perspectiva las principales transformaciones y hechos que han marcado la educación en nuestro país. Whoa, nah. Whoa, nah. Yeah, yeah. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Vengo de Chile, el Bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. Ya. Bueno, el tema de la Revolución Pingüina fue un hecho bien especial y bien particular que ocurrió en el proceso educativo de este país. En el año 2006 partió todo con un colegio de Concepción que estaban con problemas de infraestructura estos chicos. De hecho, las salas se les llovían, tenían serios problemas de desarrollo de sus carreras técnicas, porque estos eran chicos de colegios técnicos profesionales. Por tanto, veían ellos que las posibilidades de trabajo real que iban a tener y la infraestructura que tenían y los recursos que aportaba el Mineduc eran muy pocos. Y bueno, y hicieron un acto inédito en la historia de la educación en ese momento, que fue tomarse las escuelas. Esto despertó como el espíritu de solidaridad de sus compañeros y empezaron a cuestionarse situaciones que hasta ese momento nadie se había preguntado. Que era hablar de una educación de calidad, una educación con equidad, igualdad de oportunidades. Y fue como una especie de polvorín que se expandió de norte a sur y que a nosotros nos tocó por ahí por el mes de agosto aproximadamente, en el cual el colegio fue tomado por los propios estudiantes con apoyo de sus profesores por dos razones básicas. Uno, por el tema de discutir la calidad de la educación y la calidad de la enseñanza, y el otro motivo de peso que fue que esto también generó algunas rencillas en algunos sectores, en el cual los estudiantes buscaban tomarse otros colegios para destruir la poca infraestructura que ellos tenían. Entonces, por un lado, los cabros de acá buscaban mejorar la calidad de la enseñanza, mejorar la calidad de la educación, pero también buscaron proteger su escuela, porque no querían que su escuela sufriera los destrozos que provocaban estudiantes de otras escuelas. Y de hecho, una de las cosas que nosotros sacamos en blanco después de este movimiento, que duró casi un mes, fue que la escuela se recibió sin ninguna mancha. La escuela se entregó al estudiantado y a los apoderados intacta. Ni un mobiliario roto, ni un ventanal menos, sino que fue como bastante racional, pasivo. Tuvimos el apoyo de los apoderados, tuvimos el apoyo de los profesores. Muchas de las jornadas que pasamos acá al interior de la escuela, día y noche, estuvimos acompañados de los padres que venían a apoyarnos, porque a la larga lo que se buscaba era proteger esta segunda familia o segundo hogar. No fue una toma, en el caso nuestro no fue una toma violenta, fue una cosa consensuada. Sí hicimos una especie de identificación, en el sentido de que iban a permanecer dentro de la escuela estudiantes de la escuela. No queríamos a ningún extraño o externo, porque a la larga desvirtuaba la lucha de los chiquillos. En un momento determinado se hizo necesario que los más chiquititos, que en ese momento estaban en el anexo, siguieran sus clases y el local central mantuviera la toma. Esto se prolongó por un buen tiempo, pero se fue dando de manera paulatina y progresiva, sin violencia, sin altercado, no hubo ningún tipo de sanción, todo lo contrario. Hubo una mancomunión respecto de un objetivo, que era mejorar las condiciones que estábamos. A nivel país también se fue dando un fenómeno bastante particular, porque los colegios, claro, en general se sumaron a este proceso, se los tomaron, fue una toma masiva de escuelas. El sistema educacional chileno se paró por casi un mes y medio, hasta cuando ya se vieron las primeras luces de lo que podría ser una nueva ley general de educación,
En ese momento nosotros estábamos con la LOCE. Entonces, los cabros no entendían mucho lo que era la LOCE en términos concretos, pero buscaban obviamente mejorar las condiciones de los colegios, los dirigentes pingüinos buscaron mejorar las condiciones del estudiantado y un poco mejorar la calidad. Yo siento que uno de los grandes problemas que generó la Revolución Pingüina fue que nunca se habló de qué es lo que era calidad, nunca se dijo. Mejoramos la calidad de hecho es muy emblemática la foto en donde la presidenta sale firmando el decreto de la nueva Ley General de Educación con todos los sectores políticos, pero nunca se dijo en el fondo, bueno, ¿qué vamos a hacer para mejorar la calidad? ¿Qué es lo que es calidad? ¿Qué es lo que es equidad? Y después de más de 10 años de la Revolución Pingüina aún seguimos con las mismas preguntas. ¿Hasta dónde va a llegar? Otra cosa que yo creo que se sacó en blanco en esto fue el consolidar un poco los derechos de los centros de alumnos a poder manifestarse, organizarse y expresarse. También colocó a la educación pública en un nivel que no se había puesto, que era un poco evaluar qué es lo que estábamos entendiendo por educación pública. Había una brecha muy grande respecto de los colegios públicos versus los colegios particulares pagados. Y se suponía que esta revolución iba a cortar esa brecha. Tampoco se ha dado. ¿Ya? Solo se mantienen los emblemáticos como dando la pelea a nivel de calidad, pero el resto de las escuelas, sobre todo algunas escuelas muy pobres, siguen manteniendo las mismas circunstancias. ¿Cómo no recordar el caso de esa escuelita en La Pintana, que prácticamente era media escuela sin techo y media escuela con techo? Pero básicamente fue como posicionar el tema de la educación a nivel país, fue traer a la educación al contexto que se merece y un poco decir, oye, nosotros estamos acá, somos estudiantes y tenemos derechos. Y eso trajo como consecuencia también una discusión a nivel del profesorado, ver cuál era la situación de los profesores, ver también cuál iba a ser la situación futura de los profesores, hasta que terminó, bueno, en la actualidad con lo que se denomina la carrera profesional docente, el tema de la ubicación en ciertos tramos de los profesores, ¿ya? Y todo lo nuevo que está viniendo. Pero las lecciones que uno saca de la Revolución Pingüina, por lo menos a nivel personal, fue el gran logro que alcanzaron los chiquillos de, primero, cambiar algunos formatos de lo que era el sistema, poner una preocupación en el tema de la equidad, y yo creo que el primer paso para lograr después el tema de la gratuidad, porque igual se planteó ese problema. ¿Qué pasaba con la PSU? Me acuerdo que era un instrumento equitativo, ecuánime para medir el ingreso a la universidad. Hubo que estudiar eso, no se ha cambiado mucho, pero por lo menos quedó la preocupación. Y una reforma profunda del sistema de educación superior, que está dando recién sus primeros frutos, recién. Porque al principio se habló de que se iban a eliminar primero se iban a acreditar estas instituciones y luego se iba a segmentar sobre la base de la calidad. Y recién estamos viendo algunas señales de lo que podría ser esto. Entonces, pero todo esto parte del año 2006. Consecuentemente, uno de los mejores recuerdos que yo tengo, o quizá el recuerdo que más salta en ese momento, fue que los grandes líderes de la Revolución Pingüina, que pertenecían a colegios emblemáticos, no, precisamente que hablaban de calidad, les fue muy mal en la PSU. Sacaron muy poco puntaje. Entonces, eso como que llamó así como la atención. Se contrapone hablar de calidad y después sacáis 500 puntos en la prueba. O sea, no. Pero bueno, eran circunstancias también. No es menor que después de la Revolución Pingüina, la gran parte de los estudiantes de Chile que ha vivido el proceso de movilización han tenido casi un año menos de clase en sus 4 años de estudio. ¿Qué opina usted del tema de la televisión respecto en ese tiempo cuando... Con la cobertura, dice, sí. Claro, que la visión que entregaban ellos hacia la gente que no estaba como tan... A ver, primero se satanizó, en el sentido de que se buscaban los puntos negativos de la rebelión pingüina. El tema de la violencia, que eran hechos aislados, la verdad. Entonces la televisión al principio manejó muy segmentadamente la información. Luego se tuvieron que abrir a la discusión porque esto creció tanto que en un momento determinado puso en jaque a todo el sistema. Me acuerdo muy bien, en un momento determinado hubo una reunión en el Palacio de la Moneda un día sábado, en el cual se habló de la continuidad de las tomas porque se estaba perdiendo el año escolar y los cabros estaban dispuestos a perder el año. Lo que fue bastante potente porque recuerden que
está en juego los estudios de los chiquillos, po. Y hubo que llegar a instancias bastante complejas como para poder cortar esto y compromiso de fondo con el sistema educativo. Entonces, parte con una revolución de los chiquillos que después los universitarios la toman y la continúan y la profundizan en los temas de ellos. Entonces, fue un proceso bien complejo. La televisión no lo trató del todo bien al principio. Después entendieron que detrás de esto habían ideas, que no era solo violencia, que había muchas buenas ideas y que a la larga sirvió, siento yo, como para tener el modelo educativo que estamos recién iniciando, que es un modelo de equidad, con gratuidad, fin a la selección. Falta mucho, pero por lo menos ya se están dando algunos pasos. Tampoco podemos ser tan negativos. Hay pasos sólidos que se están dando. O sea que usted dice que después de esa revolución que hubo Pingüina, hubo un antes y un después. Fue como un... Exacto. Yo creo que han habido dos grandes momentos en la educación chilena en estos últimos años. Uno fue el proceso de municipalización, que marcó, yo creo, profundamente el sistema de educación público porque prácticamente lo extermina. Y otro es la rebelión pingüina, o la revolución pingüina, que pone nuevamente la educación en el tapete y dice, oye, este eje es súper importante como país y no podemos dejarlo de lado. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este sistema de inequidad en el cual tenemos estudiantes de primera categoría y de segunda categoría? Entonces, yo creo que ahí marca un antes y un después, sobre todo en el tema de los derechos. El entender que los estudiantes, por muy estudiantes que sean, tienen los mismos derechos que el resto, porque ellos estaban marginados por completo de lo que eran las decisiones políticas. Entonces se legislaba entre cuatro murallas y a ellos no se les preguntaba, y mal que mal eran los actores fundamentales, sobre todo en la reforma. Entonces marca una reforma profunda en el tema chileno. Lamentablemente, lo que es la revolución en términos políticos no tiene la misma implicancia en términos curriculares, porque hay una reforma educativa que se inicia por ahí por el año 2008 que tiene que ver con aspectos curriculares de lo que ocurre al interior del aula, pero que siento yo que no hay una correlación con lo que en un momento se habló de calidad y equidad. O sea, debiera haber habido un comité tripartito que discutiera el tema, porque una cosa es lo que tengan los derechos y otra cosa es lo que ocurre dentro de la sala. O sea, debiera haberse homogeneizado ahí y haber dicho, ya, vamos a discutir el problema de la educación, pero de fondo. Mira, tenemos estos problemas, tenemos estas dificultades que no pasan solo por infraestructura, a veces pasan también por aspectos curriculares. ¿Qué pasa con los chiquillos que les va tan mal en matemáticas? ¿Qué pasa con los cabros que no les va bien en el lenguaje? ¿Qué hacemos como país? ¿El CIMSE es la respuesta? ¿La PSU es la respuesta? Eso no se discutió. Yo creo que ahí falta una discusión, una segunda discusión como para afrontar esos problemas. Usted quiere decir que la PSU y el CIMSE no es como una buena medición para los alumnos. Yo creo que es un instrumento súper segregador que mide con la misma vara distintas realidades. O sea, yo me pongo a pensar en un estudiante que tiene todos los beneficios para poder estudiar tranquilo, versus uno de La Pintana que sale de la casa con un ambiente hostil, que debe llegar al colegio con hambre y tiene que rendir esa prueba, no está en las mismas condiciones. Y el CIMSE no hace esa diferenciación. Y a él se le categoriza de una manera distinta del otro con un instrumento estándar, entonces no se consideran las diferencias individuales.